Entonces, buenas, santas y con licencia. Acá está Bruno, que nos va a hablar sobre... ¿Qué va a hablar Bruno? Bueno, el día de hoy tenemos cómo reaccionamos cuando hay una amenaza. Bueno, el ser humano, igual que todos los seres vivos, tiene ciertos mecanismos adaptativos que le permiten su supervivencia. Por ejemplo, las reacciones de huida, de ataque, e instinto de supervivencia. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre los seres humanos y los otros animales? La gran diferencia es que tenemos una gran capacidad cognitiva mucho mayor, una gran capacidad de razonamiento y de pensar y a veces sobrepensar las cosas, lo cual nos es muy útil para un millón de cosas, pero también a veces nos puede jugar muy en contra. Bueno, nosotros, ¿cómo percibimos las amenazas? Lo primero que hacemos es sentirla a través de los sentidos. Por ejemplo, el tacto, el olfato y sobre todo el oído y la vista. Nosotros percibimos esto, los nervios del sistema nervioso periférico los llevan directo hasta el cerebro, hasta el sistema nervioso central. Y acá les tengo una pequeña pregunta. ¿Qué creen que llega primero? ¿La emoción o el pensamiento? Emoción. ¿Emoción? ¿Y por qué? Porque uno actúa erróneamente, por lo general. Para vos muy buenas las dos. Yo creo que es instintivo. Muy buenas las dos respuestas. Acá dicen que primero uno actúa a veces, de forma a veces precipitada, sin darse cuenta, pero a veces también reaccionamos a lo que pensamos. Bueno, los dos están en lo correcto, las dos opciones. ¿Por qué? Un mecanismo evolutivo fantástico que tenemos nosotros es que la información llega de dos vías, la rápida y la lenta. La vía rápida, primero la vía lenta. La vía lenta, la información llega hasta el tálamo y le manda la información a la corteza prefrontal. Esta es la parte del cerebro que más tardamos en desarrollar los humanos, la más nueva en comparación con los primates y la más compleja. Se encarga de las funciones psíquicas superiores, del pensamiento, del razonamiento, de la lógica. Bueno, en la vía lenta la información llega, la procesamos, la pensamos y después llega a la amígdala y reaccionamos. Pero ¿cuál es el gran problema? Si, por ejemplo, tenemos un pozo adelante, no nos podemos poner a pensar, mirá, eso es negro, es profundo, si sigo para adelante me caigo. No, entre todo lo que pensamos ya nos caímos en el pozo. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro, la vía rápida, manda directo del tálamo a la amígdala, sin pasar por el procesamiento. Por ejemplo, acá en esgrima criolla, muchas veces tiramos un corte y automáticamente lo corremos. No pensamos, tenemos que andar corriéndonos del corte. Es una respuesta automática y es buenísima, es recontra evolutivo. Imagínate si hay una serpiente, tenemos que esquivar rápido, si hay una araña, si un corte, si a nada nos resbalamos. Bueno, dale. Cuando se da este estrés excesivo, este pánico, que todos en alguna medida estamos teniendo todo el tiempo, si no estaríamos tirados en el suelo sin hacer nada, bueno, se activa todo este mecanismo y nos prepara para, bueno, acá hay otra cosa que nos pasa, para pelear o para huir, y hay una tercera opción que es quedarse estático. Obviamente evaluamos y las tres opciones son recontraevolutivas, nos ayudan un montonazo. Hacemos lo que tenemos que hacer, es decir, si viene una persona a robarnos en la calle, corremos o peleamos, podemos salvarnos de la situación y ya está. El sistema nervioso vuelve a su estado normal, gastamos toda la química del cuerpo, gastamos toda la situación, que obviamente fue re desgastante para el cuerpo. Van a ver cuando están en una situación de peligro, cuando termina quedan como cansadísimos, claro.
Claro, también porque tenés todo el químico, todo en el cuerpo. Y en esa situación no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno. ¿Qué pasa? Los miedos, obviamente el miedo es algo innato. Y lo que estamos hablando también. O sea, estas respuestas las tenemos desde que nacemos y están en todos los seres vivos. Obviamente depende de qué ser vivo. No es lo mismo un pajarito que siempre huye que un león que puede llegar a pelear también. ¿Se entiende? Eso es algo innato. Pero también tenemos lo que, bueno, por ejemplo, los reflejos también es algo innato, es algo que nos golpeamos automáticamente, no es algo que controlemos, o el destete. Y también podemos aprender. Es decir, si bien ya tenemos ciertas cosas evolutivas, también tenemos muchas conductas que aprendemos. El lenguaje, la escritura y obviamente la esgrima criolla. Lo aprendemos y llega un momento donde incluso reaccionamos automáticamente. El cerebro se acostumbra por la plasticidad que tiene y al haber practicado y entrenado tanto, hacemos cosas sin pensar, sin tener que razonarlo. Va perfectamente el momento. Bueno. Ahora hay un tema. Hasta ahora hablamos de cuando realmente hay un peligro, cuando hay algo real. Pero les pregunto, ¿qué piensan cuando sabemos que el peligro no es real? Por ejemplo, vemos una cucaracha y nos recontra asustamos, un sapo. Que hay mucha gente que tiene un montón de miedo y capaz sabemos que eso no genera ningún peligro. ¿Por qué creen que pasa a veces? Puedo dar mi ejemplo, si querés. Yo cuando tenía 3 años me tiraron con un sapo. Entonces, ahora si yo veo un sapo acá, empiezo con palpitaciones. Es más, si vos me lo acercás, creo que me desmayo. Son anclajes. Claro. Es algo así. Se llama condicionamiento. ¿Para qué? Condicionamiento clásico. ¿Qué es lo que pasa? Hace muchos años, un científico llamado Pavlov estaba estudiando la saliva en un perrito. Tenía un perrito en el sótano y le llevaba comida. Cada vez que veía la comida, salivaba y lo investigaba. Hasta que se dio cuenta que el perro empezaba a salivar incluso sin la comida. Y acá, por ejemplo, tiene una pequeña pista. Había una pequeña campana en medio del sótano. ¿Vieron esas campanitas que suenan cuando se abre la puerta? Bueno, ¿qué les parece que pasó? El perro se acondicionó al ruido de la campanita. Exactamente. Descubrió que podemos condicionarnos, podemos empezar a reaccionar a cosas que antes no reaccionábamos porque asociamos. ¿Se entiende? Por ejemplo, en ese momento se activó en el momento de los sapos se activó el miedo. Capaz corriste en ese momento y te diste cuenta que al correr evadiste el miedo, que el miedo obviamente es algo feísimo, a nadie le gusta sentir miedo. Y como el sistema nervioso es adaptable, es decir, instintivamente no vamos a saber qué cosas nos dan miedo toda la vida, sino que nos adaptamos. ¿Qué pasa? Al asociar el peligro con algo, empezamos también a tenerle miedo a esa cosa que antes no le teníamos miedo. Y eso puede pasar por una experiencia, porque pensamos algo o porque nos lo contaron. Es decir, si por ejemplo en un barrio dicen, este barrio es re peligroso, capaz no te robaron en tu vida. Y capaz no es peligroso para nada, pero te dicen eso, estás así. Estás re atento, estás re nervioso a ver qué pueda pasar. ¿Se entiende? Bueno. Y acá vamos a otra parte más importante. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasa esto de que estamos constantemente pensando, me pueden robar en la esquina, me puede ir mal, me puede pasar esto? ¿Qué creen que pasa? Sí, eso es una parte. Muy bien. Bueno, como dije al principio, los humanos tenemos una gran capacidad cognitiva, pero que a veces nos juega recontra en contra.
¿Por qué? Somos los únicos que podemos percibir nuestros propios pensamientos como amenazas. ¿Y cuál es el gran problema? Si yo les digo ahora, no piensen en un oso polar, lo van a pensar. El gran problema de los seres humanos es que no podemos escapar ni pelear contra un pensamiento. ¿Qué hacemos? ¿Se entiende? Obviamente, mucha gente intenta distintas cosas, intenta no pensar, intenta hacer otras cosas, intenta escapar, intenta hacer las cosas rápido para quitarse el pensamiento de la cabeza, y es una trampa de doble filo. Porque como dije, al evitar sentir este miedo, la ansiedad, cada vez nos adaptamos. Es decir, sentimos más miedo, más rápido y huimos o peleamos más. ¿Se entiende? Mucha gente, por ejemplo, yo tenía varios pacientes que tenían cierta fobia social, le venía una persona y pensaban, me puede llegar a robar, me puede llegar a boludar, a reírse de mí, y reaccionaban con miedo, y del miedo pasaban al ataque y terminaban atacando a una persona que capaz solamente quería saludarlas. ¿Se entiende? Bueno. Y obviamente estos pensamientos pueden estar muchísimo. La gran diferencia entre el estrés y la ansiedad es que el estrés pasa cuando hay un peligro en el momento, ahora. Es momentáneo como en la naturaleza. Nos vienen a robar, nos pasa algo, viene un perro, accionamos y ya está. El sistema retoma la normalidad. En cambio, en la ansiedad estamos constantemente pensando en el peligro. Es algo constante y que obviamente con toda la parte química, los pensamientos y demás, genera grandes problemas en todo el cuerpo a nivel psíquico y físico de distintas formas. Acá tenemos, por ejemplo, podemos crear un trastorno de ansiedad generalizado, donde estamos todo el tiempo pensando en distintas situaciones hipotéticas de peligro, nos adaptamos a todo el tiempo a estar pensando qué puede pasar, o incluso nos adaptamos al estrés, o estamos constantemente en el momento sintiendo situaciones que necesitamos estar activando constantemente, y esto nos puede traer, por ejemplo, dolores de cabeza, alteración del ritmo del sueño, dolores de estómago, úlceras, taquicardia, ataques de pánico, sudoración constante, disminuye mucho las defensas y un montón de problemas. Si notan algo similar en esto, yo les diría, hay que empezar a trabajar con un psicólogo, tienen que ir con un profesional de la salud y atenderse de la mejor forma posible. Bueno, una de las preguntas que creo que Jorge me había hecho a la noche era, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está en constante miedo o se acostumbra de forma agresiva a actuar? Bueno, en el caso del miedo, una persona obviamente se adapta y siempre vuelve a utilizar el recurso que le funcionó. Es decir, si uno tiene miedo y escapa, aprende a escapar a todo. Y llega un momento donde incluso no puede llegar a escapar de todo y se queda indefenso, se queda sin hacer nada, la indefensión aprendida. O sea, te quedas ahí en la situación sin poder hacer más nada. Que pasa mucho en violencia de género, en maltrato infantil, en acoso escolar, que ya se dan cuenta que muchos chicos ya ni siquiera reaccionan, se quedan o hacen lo que pueden, que es quedarse paralizados. Y eso se ve mucho a veces en los robos, en las cuestiones que la persona se queda quieta, se orina o se caga y no puede moverse, no puede movilizarse. Claro. La disociación es otra cosa un poco más compleja, que es evitar, o sea, separarte de la realidad para evitar sentir la angustia del momento. Ese es otro mecanismo de defensa muchísimo más complejo que le pasa a los humanos. Pero el estar estático también es evolutivo. Imagínense si están escondidos, si no quieren que los vea. Imagínense que hay animales, por ejemplo, que cuando ven que otro corre, lo ven como una presa y atacan. O sea, a veces quedarse inmóvil sin reaccionar también es una forma de defenderse de un peligro. Y agrego lo de cagar y mearse es el divino lastre.
va un equipo, va una compañía militar, y de repente lo están alcanzando, elimino todo lo que no tengo que llevar y voy más liviano. Cagar y mearse, eliminé el lastre y estoy más liviano. Es algo primario. Sí. Claro, exactamente. Y también priorizás todo para la defensa o el ataque. O sea, las pupilas se aumentan para ver mejor el peligro, los músculos se llevan más energía, tenés mucha más fuerza de la que no tendrías en otra situación. Una persona que está, te hago esta pregunta, una persona, vamos a poner el caso, entra una persona a la cárcel el primer día tiene miedo, pelea mal, está nervioso, no reacciona, lo maltratan, pasan 6 años, el tipo ya es uno más, para él pelearse ya lo tiene, es cosa de todos los días, no se va a poner nervioso. ¿Perdió un poco de ese poder que le entrega la adrenalina en el momento de la pelea? ¿O lo tiene tan latente como el primer día? Porque uno cuando se acostumbra a la pelea, yo al perder el miedo, la verdad no tengo la misma reacción que tengo cuando estoy nervioso. Cuando estoy nervioso pego y soy más fuerte. Cuando no estoy nervioso, y peleo, pero la verdad, viste, estoy tranquilo. Yo creo que en realidad es perderse el miedo a las consecuencias de la pelea. Si vos peleas por primera vez, crees que la consecuencia puede ser la muerte. Si peleas 2, 3 veces, 4, 5, 6, 7, seguís, no moriste ninguna, simplemente ese miedo a morir. ¿Y la adrenalina te cambia? ¿La adrenalina que te da más fuerza, más velocidad, más reacciones? ¿Te cambiará eso? Porque si no reaccionás por miedo. O sea, me baja el contenido de adrenalina, voy a tener menor respuesta, tal vez más destreza, más sensatez, pero voy a perder esos poderes que me entrega la adrenalina, que es fuerza y una reacción más rápida. Más acá, capaz cuando te vienen por primera vez y te hacen un video que los ves y están completamente agotados. Y ninguno con el tiempo se va a acostumbrar. Exactamente. Esta mecánica sería, podría ser una mecánica. ¿Qué cosa? Una reacción de mecánica. La reacción, bueno, es así. Como dije antes, el sistema nervioso es recontra adaptativo. Es decir, no podemos saber qué cosas todo el tiempo son amenazantes y qué no instintivamente. Las vamos aprendiendo. Y también podemos aprender qué cosas no nos dan miedo. Con razón de lo que decía el profe, ¿qué pasa entonces con los luchadores de MMA? Y se acostumbran. Se acostumbran, pero claro. Genera adrenalina también. Sí, las generan, obviamente, pero están más Y están acostumbrados. acostumbrados al combate rudo. Y aprenden a soportarla. Es decir, ese momento les está resirviendo la adrenalina y el combate. Capaz, no necesariamente a veces tenés que estar muerto de miedo para generar estrés. Es decir, todos tenemos un pequeño nivel de estrés. Yo en este momento algo de estrés tengo al tener que hablar y tener que exponer y explicar todo esto. Se necesita algo mínimo para activar. Entonces siempre va a tener estrés el que pelea. Digamos, la teoría del profesor Urina. No. A ver, uno puede sentir un mayor o menor nivel, pero si no tuviéramos estrés para nada, estaríamos tirados en el piso en este momento todos. O sea, un mínimo de estrés se necesita en la vida general. Es decir, si no tuvieras estrés por un examen, ni lo haces. Te lo dejas ahí, ¿no? Algo de estrés, capaz de ansiedad por me irá bien, me irá mal, y te impulsa a hacer las cosas bien, a lograr lo que uno quiere, a obtener lo que desea, a movilizarse y a crecer. Es decir, de cierta forma el estrés y la ansiedad son adaptativas y son muy útiles, en cierta forma. Obviamente, cuando ya hay una forma adaptativa y desadaptativa de utilizarlos. Cuando uno se estresa, ¿uno comete errores? Y sí, muchísimo. Yo te pongo un ejemplo, así cuento una historia que me pasó hace 15 días. Una persona tuvo un malentendido conmigo y de repente no desconocía quién era yo y yo me fui, vino prepotente para golpearme todo. Cuando yo me entero de que la persona me quería golpear, me pareció muy gracioso. Yo le cuento a mi hijo me dice, pero papá, a ver ¿qué vas a hacer? Y le digo, no pasa nada, me lo como en 2 panes, pero yo no lo quiero ni tocar. Y me dice, pero ¿cómo sabes que le vas a ganar? Y yo le digo, mira, hace más de 40 años yo peleo, debo tener horas y horas de pelea, es raro que alguien después de tantas horas me pueda vencer. Eso no quiere decir que uno es invencible, pero sí que no tengo miedo a que me den una piña en la cara, en lo más mínimo. Y bueno, y yo en ese momento me acuerdo cuando yo era chico, tenía 12 años, que empecé a hacer artes marciales. Y yo veía que el que era cinturón negro, uno lo veía ahí arriba, como
este tipo va a ser intocable. Y cómo uno ve las cosas en ese momento, si a mí me pasaba algo así, yo hubiera tenido una reacción y me hubiera puesto nervioso. Todo hoy en día a mí no me importa nada. Ahora, yo al perder eso tengo una destreza mayor, que es la habilidad. Pero uno pierde totalmente todo lo que es la fuerza, la violencia, un montón de cosas que a uno le sirven. Si yo hiciera eso, tal vez cometería errores. Hoy en día uno es muy pensante. Yo si me pongo nervioso, calculo que cometo 80.000 errores, que es lo que uno comete cuando pasan cosas que sí no puedo controlar. Está mi familia en peligro, tal vez me pongo nervioso y sí cometo errores y hago cagadas. A eso voy. Cuando uno está con estrés, la mente te cambia totalmente. Uno no es lúcido. Eso va un poco por la psicología del deporte. ¿Por qué? Es verdad, cuando uno se pone muy nervioso, comete errores, le cuesta un montón pensar bien. Justamente cuando hay una emergencia no podés pensar, se pone muy duro, el cortisol te endurece todo y no puedes hacer las cosas bien. Muchos de los que habrán competido, capaz habrán tenido un día que estaban re nerviosos y no pudieron actuar como siempre actúan normalmente. Y eso recontra pasa. ¿Qué pasa? Hay un pequeño nivel óptimo de activación. ¿Qué significa? Si estás como recontra relajado, obviamente no vas a tener un buen desempeño, y si estás hiper nervioso, tampoco. Hay como un punto óptimo de estrés y de activación para tener el mejor resultado posible en una competencia o en un combate, por ejemplo. Y justo en psicología del deporte se trabaja mucho con la mentalización, con técnica de respiración y de relajación para estar en ese estado óptimo, es decir, suficientemente activado, ni muy nervioso, ni con demasiado miedo. ¿Se entiende? Y las drogas esas que le ponen a los luchadores, emulan obviamente esa droga que te entra en el cuerpo. Claro. La adrenalina. No. Claro. Lo que se hace en el deporte, que eso está prohibido, unas cápsulas que se llaman pre-entreno o pre-competencia. O sea, vas a ver jugadores de fútbol o de distintos deportes que antes de entrar ponen una cápsula y se la traen. Eso por lo general tiene cafeína y algunas cuestiones que te activan un poco tu cuerpo, o sea, hacen que estés con más frecuencia cardíaca, mayor frecuencia respiratoria. Te mejora físicamente, pero no te... Prepara tu cuerpo para la actividad. Pero no te hace la reacción más rápida. Claro. Más o menos, sí. ¿Ah, sí? Es muy energizante. Está como para probarla. Claro. No, porque eso... Y también... Porque si van a los gimnasios buenos, no como este, tienen una cafetera ahí en la entrada, pueden tomar café antes de entrenar, o el timbre, entonces, eso es lo que se usa. Después debe haber otras cosas, Sí. pero ya se llegaron. También depende del deporte, no es lo mismo el nivel de activación del golf, que estar hiper concentrado con los músculos relajados, es un golpe perfecto. Claro, que en el... La alimentación y el descanso también, ¿no? Sí, muchísimo, son muy importantes. Entonces, si cambia un montonazo la química del cuerpo, tu sensación física, todo, o sea, cómo estás reaccionando, cómo te sentís, cambia un montonazo. De hecho, incluso a algunos pacientes que tengo le han cambiado la dieta para mejorar un montonazo su situación. Eso es muy importante, son cosas de cuidados que hay que recomendar siempre, todo el tiempo. El ejercicio, la buena alimentación eliminan un montonazo la ansiedad y el estrés en la vida y mejora un montón el estado de ánimo. O sea, ¿Cuánto te dura la reacción de estrés? Viene Pampa caminando por la calle, le damos un palazo en la cabeza, Pampa se da vuelta así, dándonos la billetera, todo. Pampa o pelea o nos entrega la billetera, lo que sea. No importa lo que haga. Él en un momento, su cuerpo va a quedar temblando y cayó en lo que le pasó. ¿Cuánto tiempo pasa? Y eso puede depender un poco de cada persona. Capaz tardás 1 hora en bajar completamente. ¿Pero violento está 1 hora? No, violento no. ¿Cuánto tiempo? O sea, la violencia nos interesa. ¿Cuánto la tiempo violencia. es una máquina letal el Pampa? La violencia nos interesa. No, unos minutos. En esa situación,
estás 1 minuto del riesgo y una vez que termina el riesgo empezás a bajar de a poco. Pero el riesgo tal vez no termina. Claro. Así es como hablan los colores de Cooper, que el riesgo que Cooper decía que vos cuando no podés estar totalmente en estrés durante no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Te acordás? ¿1 hora es? Lo de los colores de Cooper. 1 hora creo que es, más menos de 1 hora. Y sí, 1 hora con 1 todo. hora debe ser una locura estar en una situación de estrés. En un tiroteo o en algo, debe ser bastante... Claro, Como que cada minuto parece 1 hora. claro. Bueno, de hecho, los hechos delictivos, cuando uno los cuenta, el relato es más largo que el hecho en sí. Si no, piénsenlo Se así. bajaron, te sacaron un celular y uno contándolo con detalle, todo, tampoco horas, pasó y fue 0 minutos. Sí, Claro. Perder la Lo noción mismo con los accidentes de coche, no sé, eso es lo que pasa. Si uno cuenta mucho las emociones y no tanto los hechos. Uno dice, sí, estaba llegando, estaba nervioso, y de repente empieza a hablar más de las emociones en el hecho que del hecho en sí. Y uno tarda mucho en contarlo. Sí, e incluso si empezás a contar y a repetir la misma historia, van a ver que vas a empezar a sentirte de forma similar como te sentiste en ese momento. O sea, si empiezas a recortar y a hablar de un hecho traumático, va a volver el miedo, va a volver la ansiedad. Como la gelatina de Homero Simpson. Inclusive Dale. cuando uno tiene una discusión, no digamos una pelea, pero una discusión en la calle importante, uno queda pensando, o sea, hasta que desciende ese nivel de estrés, capaz que pasan varias horas, hasta que uno, y yo tendría que haber dicho, tendría que haberle hecho, ¿por qué no le hice? Uno se queda como enganchado en el problema y no desciende, y bueno, eso aparte de quitarte energía y generarte más estrés, ocupa un montón de tiempo cuando uno debería cortarlo de raíz. Ya pasó el problema, listo, ya está. No hubo riesgo, se solucionó, pero uno se sigue enganchando, me parece. Sí, eso se llama rumiación. ¿Cómo es? Rumiación. Rumiación es cuando te quedas pensando en lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo. Que obviamente no es útil para nada, pero mucha gente no puede evitarlo. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera dicho lo otro, ¿por qué no le dije tal? Y te quedás ahí, o incluso por amenaza del futuro, por ansiedad. Tengo que hacer esto, me puedo ir mal, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa lo otro? Puedes estar horas y horas pensando en eso. que quizás no se den nunca. Claro, exactamente. Es algo hipotético, que va a pasar y no Claro. Y aparece esto, aparecen los trastornos de ansiedad generalizado, el trastorno de estrés, la rumiación. Son temas que hay que sí o sí trabajar, hay que tratarlos. ¿Qué es lo que pasa? Vieron que yo dije que el sistema nervioso es adaptativo. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Fíjense, ¿hace cuánto que está la música? 20 minutos mínimo. Y en todo este tiempo, ¿se acordaron que había música? Sí, todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Y es más, hasta veo que la subieron un poquito. Sí. Sí, pero a ver, Estamos rumiando, claro, pero imagino que en algún momento No queremos estaban bajar atentos a la no charla. creo, ¿no? Claro, pero imagino que en algún momento estaban atentos a la charla más que a la música. Bueno, eso es desensibilización. Es decir, también aprendemos que si constantemente estamos, o sea, tenemos algo presente que nos genera ansiedad, después de 1 hora de estar ahí presente, deja de generar el estrés y el miedo en esa situación. Si, por ejemplo, como dice Jorge, tantas veces de haber practicado, de haber estado con peleas en cuchillos, ya no genera lo mismo. Te adaptás y aprendés o sea, y ya no, el cuerpo no genera y no sentís lo mismo que sentías antes. ¿Se entiende? O por ejemplo, si le tenés miedo a una cucaracha, podés o de a poquito aproximarte a la cucaracha, primero imaginás la cucaracha, después la tenés a 2 metros, después la tenés 1 metro, o incluso exponiéndote la forma más brusca, que es teniendo la cucaracha en la mano, después de 1 hora de estar ahí con la cucaracha, capaz más, capaz menos, el estrés, el miedo empieza a bajar, baja. Es como que el miedo
Sube rápido, se queda en un rato ahí y después progresivamente empieza a bajar hasta llegar a 0. A mí me pasó. ¿Sí? Siempre tuve fobia a la cucaracha. Creo que es un bicho que no le gusta a nadie. Y en la cárcel hay tantas. Y después te acostumbras y lógicamente no es lindo estar sentado comiendo y que te pase una lado. Lo pasan por la pared y después ya la pintas con la mano, las dejás. Veo uno y no me genera nada. Lo mismo las ratas. Un tratamiento feo el que hiciste. Horrible. Sí. Para curarte tu fobia. Pero un tratamiento efectivo. No te queda otra. Sí. Hay dos posibilidades ahí. O la desensibilización, que es generar técnicas de relajación, aprender a relajarte, y te exponen a un estímulo mínimo, o sea, la imagen de una cucaracha, por ejemplo, que genera un mínimo de ansiedad, pero que la relajación al ser más grande la inhiba. Y de a poco vas escalando con cada vez algo más, un poco más fuerte, y vas a darte cuenta como lo más fuerte ya no te genera lo mismo que antes, hasta llegar a 0. O la exposición, que como dijiste es horrible, pero es lo que más funciona. O el alcohol, yo me acuerdo una vez que había tomado alcohol y fui patizado. El alcohol es desinhibitorio también. Prefiero también, ahora un sapo me parece que ¿Qué vas a preguntar? Una pregunta, o sea, ¿cuál sería? Yo entiendo, por ejemplo, lo que es el miedo, una cosa más primigenia, o sea, hay miedos que son más primigenios, miedo a las alturas, miedo a determinados bichos, y después hay otras cosas que son, no sé si entran entre el terreno de la fobia o son miedos. ¿Cuál sería la diferencia entre ese tipo de cosas y cómo no? Bueno, A ver, puede existir, por ejemplo, la fobia peleada, sería, por ejemplo, un miedo o una fobia ante una amenaza, ¿sí? O directamente ya es un miedo primigenio. yo puedo decir algo. Lo digo desde yo lo pensaría como que es un miedo real, pelear, estaría que con tu vida. Y una fobia sería si vos todos los días pensás que vas a pelear con alguien. O sea, es algo que constantemente lo tenés en tu pensamiento y que no sé, viene alguien y dice que me va a querer pelear, que me va a querer pelear. Da la sensación todo el tiempo. Creo que hay uno que debe tener una fobia y eso repercute en tu día a día seguramente lo que debe haber todo el mundo, que si uno va a esta pelea en serio, tengas el miedo de perder y morir. bueno, existen miedos que son innatos. Hay cosas que son instintivas y hay cosas que se aprenden. O sea, están las dos. Obviamente tenemos el miedo a la oscuridad a veces, el miedo a las alturas, a las amenazas, a los peligros. Son cosas innatas que vienen, y menos mal porque no podemos andar aprendiendo cada cosa que sea un riesgo. ¿Viste? No podemos ir aprendiendo que si te caes de un edificio te puedes morir. Y también hay cosas que uno aprende. Es decir, las fobias sociales, el miedo a veces a lo que puedan decir de uno, además, también se aprende. Eso es un perfeccionamiento, más que nada. Cuando uno se va a pelear está pensando, termino preso, me hacen por lesiones. Es una situación normal, una situación Exactamente. de una guerra, ese condicionamiento no existe. Y sí. Bueno, y también hay miedos que son más fáciles de condicionar. Por ejemplo, capaz el miedo a ciertos animales pequeños al principio no genera, pero después con el tiempo empieza a generar. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que son más fáciles de empezar a tenerle miedo. Y hay otras más difíciles. Pero le podemos tener miedo virtualmente a cualquier cosa. Es más, conocí un caso clínico. Era un señor que no puede tener relaciones con su pareja en la pieza. ¿Qué pasó? En terapia se enteraron que el tipo había estado con una mujer casada, la pareja los encontró, el tipo le dieron una golpiza tremenda, lo dejaron en el hospital, y el tipo contó que mientras estaban golpeando en el piso, lo único que podía ver era el empapelado celeste de la pared, que era el mismo de la pieza donde estaba él ahora. Se dieron cuenta que asoció el empapelado celeste con el miedo y con el recuerdo de la golpiza que se llevó.
Y el tratamiento consistió básicamente en cambiar la pintura de la pieza. Increíblemente. Le hace todo un trabajo, el tratamiento no, cambiamos el color de la pared. Bueno. Y también hay ciertas personas que son más susceptibles a la ansiedad y al miedo que otras, por la química y por la experiencia y por las experiencias vividas. Hay gente que es mucho más, o sea, que tiene mucha capacidad por las fobias, para la ansiedad que otras, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna pregunta, alguna otra cosa que quieran comentar, que quieran decir? ¿No? No, estuvo completo fue, la verdad. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias.